Y sin más que agregar, cedo el micrófono a Iván para comenzar de lleno con este tema. Hola Valeria, muchas gracias. Igualmente a todos, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien en casa o donde sea que anden, en el trabajo, en la oficina. Bueno, hoy se me encomienda platicar un poquito de lo que nosotros como Netafim hacemos en cuanto a la solución que tenemos, perdón, al cultivo de caña. Vamos a estar hablando ampliamente sobre la elección o determinar el déficit hídrico, lo que le tenemos que dar al cultivo de la caña para ciertas etapas fenológicas de este mismo. También vamos a tocar el tema de algunos manejos que son muy importantes, como es el control de malezas, la preparación de suelo, la elección del sistema, la manguera, así como es el flujo, el espaciamiento entre líneas, el espaciamiento entre goteros. También vamos a tocar el tema de equipos de fertilización que manejamos, y un punto para mí muy importante y muy relevante que digo con la problemática que se vive hoy en día del aumento de fertilizantes, que sería el monitoreo de humedad, para ser mucho más eficiente si es que nosotros tenemos ya un riego por goteo, tenemos un riego ya por aspersión. Entonces estos equipos nos van a ayudar a ser mucho más eficiente en la aplicación de estos mismos. No sé si me escuchan bien. Estoy teniendo dificultad para que me escuche bien ya con la cámara prendida. Entonces la voy a apagar tantito para que me puedan escuchar y bueno, me puedan seguir escuchando mejor. Entonces vamos con el tema. ¿Ok? Bueno, como temario, vamos a abordar datos para elaborar un diseño, determinación del requerimiento hídrico de la caña, propuesta de la solución de riego por goteo que nosotros manejamos, más en la zona aquí del Bajío. Igual tenemos algunos ranchos ya establecidos aquí en Veracruz con esta misma propuesta de sistema de riego por goteo. Elementos a considerar para la implementación del riego, como ya le había mencionado, la preparación de suelo, control de malezas y todo lo demás, que es muy importante, que hay veces que no se toma la gran importancia, pero eso de cajón tiene que visualizarse muy bien. Entonces, equipos de fertilización, equipos de monitoreo de humedad en campo, como ya lo había mencionado, y ya a lo último daremos paso a las preguntas, y ya igual para que puedan participar desde una vez, le lanzo la primera pregunta que dice, bueno, ¿de qué depende la elección del flujo y distanciamiento de la regante a implementar en un sistema de riego por goteo? Entonces, si quisieran participar ahí, porfa. Entonces, vamos. Bueno, unas condiciones agroclimáticas que ocupa la caña de azúcar en cualquier zona, pues sabemos que puede prosperar desde el nivel del mar hasta los 1000 metros. Necesita abundante luz, así como también necesita abundante agua. Entonces los dos se tienen que ir ahí sopesando. Requiere temperaturas entre 20 a 33 grados centígrados, abundante lluvia entre los 1500 a 2000 milímetros. Los suelos recomendados son de moderada profundidad, franco arenosos o franco arcillosos, de textura media con buen drenaje, alto contenido de materia orgánica y que se encuentra entre un pH de 6 y 6.5. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros para hacer un buen diseño de riego? Ya sea de goteo o de aspersión. En este caso nosotros nos estamos enfocando más a lo que vendemos, que es el goteo, por ser mucho más eficiente que cualquier otro tipo de riego. Bueno, los datos que nosotros ocupamos es un análisis de agua y un suelo, y que te pueda dar las propiedades físicas de este mismo. Esto para hacer la elección correcta del flujo y del espaciamiento
de los goteros. Entonces eso va como respuesta casi de la pregunta que se lanzó hace rato. Un levantamiento topográfico para observar las curvas de nivel y hacer así los cálculos correspondientes para, para seccionamiento o la capacidad de la bomba. Ocupamos saber el marco de plantación, el cultivo que se va a sembrar, en este caso sería la caña, si se va a seguir respetando el cultivo se establece 1.30, 1.40, nosotros propuesta que es un poquito. Ok, está. No, bueno, aquí pueden ver un plano. Ya teniendo todo lo que nosotros ocupamos, como es el levantamiento topográfico, el, el que viene ya en las cosas de nivel, el espaciamiento entre gotiño para que ustedes puedan operarlo, puedan conocerlo muy bien. Vienen aquí también diagramas que son muy explícitos de cómo va instalada la manguera, de la profundidad entre líneas y todo eso, ¿no? Básicamente, en formas generales, es un proyecto también cuenta, nosotros lo diseñamos con una caseta de riego. Esta va con un equipo, ya sea Netayed, en este caso sería un Fertikit para la fertilización, con los tanques igualmente de mezcla o premezcla, los filtros, la bomba y toda la línea. Bueno, de aquí empezamos que es la bomba, el arrancador, los filtros, pasa por el inyector de fertilizante y va hacia el campo. Entonces, eso es en términos generales lo que se puede ver también en una caseta de riego. Bueno, como primer paso, después de los datos que nosotros tenemos, lo que hacemos es determinar el requerimiento hídrico de la caña de azúcar. Bueno, aquí como respuesta de la pregunta número 1, la opción correcta era la opción C, que son las propiedades físicas del suelo. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar el espaciamiento y bueno, la elección de la regante en espaciamiento de goteros entre líneas y flujo adecuado. Igual les hago otra pregunta que si me pueden apoyar en contestar, que es ¿qué eficiencia de aplicación de agua y fertilizante tiene el sistema de riego por goteo? Entonces hay 3 opciones. Igual si pudieran participar y contestar en la que creen que ustedes sea correcta, por favor. Entonces, como lo decía, para determinar el requerimiento hídrico de la caña de azúcar, nosotros ocupamos tener la información de evaporación de la zona con la información del requerimiento hídrico por etapa fenológica de este mismo. Bueno, y para entender un poquito, como nosotros hacemos un diseño, ya sea de que nosotros lo hacemos en lámina o lo expresamos en milímetros, no sé si sepan, pero por ejemplo, 1 milímetro es igual a 10 metros cúbicos o 10,000 litros de agua. Para hacerlo un poquito más explícito, a lo mejor me imagino que conocen un contenedor de agua. Ese es de 1 metro cúbico cuadrado. Un metro cuadrado, perdón, que tiene 1 metro cúbico de agua. Si yo lleno, o sea que mide 1 por 1 por 1. Si yo lleno este tinaco a tope, eso me quiere decir que yo estoy metiendo 1 metro de agua, que son 1000 milímetros. Eso lo puedo yo también
visualizar en una hectárea. Entonces, ya nada más tendría que multiplicar el milímetro por los 10,000 litros, 10,000 metros cuadrados, perdón, que me genera en una hectárea de caña, y serían 10,000 metros, 10 metros cúbicos, perdón, de hectárea, de agua por hectárea. Entonces, para entender un poquito lo que es de cómo hacemos nosotros un diseño en cuanto a cualquier proyecto de cualquier cultivo. Como lo había mencionado, la determinación de la lámina de riego, la información que nosotros ocupamos es la radiación solar, que eso te lo da también una estación meteorológica, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa. Esto va multiplicado por el coeficiente de cultivo, que ahorita lo vamos a ver, por etapa fenológica de la caña. Entonces, esto no va, lo primero que sacamos de una estación meteorológica es la evaporación. Lo segundo, que es el coeficiente de cultivo, se expresa como con las letras KC, y lo que nos viene dando es la evapotranspiración del cultivo. Bueno, es la evaporación de la tierra con la transpiración del cultivo. Eso ya me genera una demanda hídrica en la cual yo tengo que abastecer este cultivo para que pueda desarrollarse de maneras adecuadas. Bueno, lo primero, hay una página en internet. Cuando no se tiene este aparato, bueno, este equipo de que te da la velocidad del viento, una estación meteorológica, nosotros podemos ir a internet, poner Sistema Meteorológico Nacional, ahí nos arroja todos los sistemas que están activos en todo el país. O sea, hablamos de México. Puedo ver las que están operando, las que no están operando. La ventaja que aquí tenemos que son históricos de 50 años recolectados, entonces yo puedo hacer un diseño de riego en base a esta información. Esa que agarré aquí es de Tierra Blanca, Veracruz, y por ejemplo la información que nosotros ocupamos aquí, que es muy importante, es la precipitación, que si ustedes ubican aquí en el mes de junio, entre junio y septiembre son los meses en que cae la mayor cantidad de agua. Entonces, y el otro dato que ocupamos es la evaporación. Eso es para sacar lo que ya les había comentado. Eso va a ser muy importante para determinar el diseño del proyecto. Entonces, paso siguiente, como aquí les quise poner una tablita, una característica aquí del trópico húmedo. Me he encontrado mucha gente que dice que el cultivo, bueno, en esta parte de aquí del país no se ocupa el agua porque en el trópico húmedo la característica es de que llueve más de lo que se evapora. Entonces eso me hace pensar que yo no ocuparía agua para cualquier tipo de cultivo. Lo que pasa aquí, si logran ver la línea naranja, es que la curva, como ya lo mencionaba, o la precipitación mayor te cae en solo 4 o 5 meses, cuando mucho. Pero los primeros meses del año y los últimos tenemos un déficit hídrico que pues la planta va a pedir agua, entonces no se lo podemos dar. Esta curva naranja que se ve muy alta son 290 milímetros que te pueden caer en un mes. Eso la planta no lo va a aprovechar porque el suelo va a estar muy saturado, va a retrasar el desarrollo, las raíces se protegen. Entonces esos 290 milímetros no quiere decir que yo ya no voy a ocupar un riego, porque esos 290 milímetros tal vez te caigan en un evento. Me ha tocado ver que hay lugares que te caen 300 milímetros en un solo día, en 2 días. Entonces hay una merma aún así. Entonces lo indicado es que a nosotros alineemos o hagamos muy parejas estas dos líneas. Eh, lo excedente lo vamos a controlar con drenaje y lo faltante lo vamos a solucionar, se lo vamos a poder dar a la planta con un sistema de riego. Entonces, esto es muy visual, eso para que se den cuenta ustedes que aún así en el trópico húmedo, que quiere decir que se precipita más de lo que se evapora, yo aún así ocupo un sistema de riego para implementar.
En cuanto a la demanda del cultivo, si nosotros tomamos de fecha de siembra de la caña en enero, el cultivo dura 12 meses, hay unos que duran 15 meses, para hacerlo un poquito más fácil. Yo tomé como fecha de siembra en enero y fecha de corte en diciembre. Si logran ver aquí el coma 04, el coma 045 y el coma 050 o 5, perdón, es en la etapa de amacollamiento. Igual arriba 0,6, 0,7, eso es ya en la etapa ya de desarrollo. El coma 0,95 es etapa de maduración y ya luego llega o va bajando el requerimiento hídrico ya en la cosecha. ¿Qué quiere decir esta necesidad hídrica o el coeficiente de cultivo? Por ejemplo, si tomamos que mi cultivo ya haciendo o sacando todos los datos de evaporación, por ejemplo, y restándole la precipitación, que al día se me evaporen 10 milímetros. El 0,4 quiere decir, no es nada más que es un porcentaje que yo le tengo que regresar a la caña para que el cultivo pueda desarrollarse de forma adecuada. Entonces, si se me evaporan 10 milímetros en un día, yo le tengo que regresar a la caña el 40% de lo perdido. Entonces, quiere decir que yo le tengo que regresar 4 milímetros. Si yo tomo en una etapa de desarrollo de, por ejemplo, del el que se observa aquí de 0,8, quiere decir que si a mí se me evaporan 10 milímetros, a la caña tengo que regresarle el 80% de eso perdido. Entonces quiere decir que yo le tengo que regresar 8 milímetros. Si yo ya lo tomo en la etapa de maduración, que es la más alta, que es de un requerimiento o reposición de agua del 120%, entonces si se me evaporan 10 milímetros, yo le tengo que regresar 12 milímetros, perdón, a la caña. Eso más que nada el porcentaje, el KC es el porcentaje que le tengo que regresar, en este caso a la caña, con lo perdido. Entonces ya, y hay otro tema que ya, por ejemplo, en el sistema de riego por goteo hablamos de deficiencias muy diferentes a lo que se viene manejando ahorita, que es aspersión o rodado, que quiere decir inundación. La eficiencia del riego por goteo es mucho mayor a, a los otros tipos de riego. Bueno, como mencionaba, ¿cómo regamos la caña hoy en día? Hoy más del 85% del campo mexicano está regando rodado por inundación. Esto nos hace tener una gran desventaja en cuanto al ahorro de agua. Por ejemplo, el desarrollo del cultivo en ciertas partes de los días o de las fechas se encuentra muy saturado. Eso también estresa a la planta. No se puede hacer fertilizaciones adecuadas cuando el campo está así inundado. Eso también dificulta el trabajo mecánico que nosotros pudiéramos hacer en dado momento, no sé, en meter ganchos o cualquier otra actividad, inclusive en el control de maleza que se hace manual con bombas. El estar saturando el suelo de esta manera o con este tipo de riego, sí se dificulta mucho el manejo. Igual el desperdicio de agua es enorme, como lo mencionaba yo ahorita. Por ejemplo, la caña tiene un requerimiento, ¿no? Como lo mencionaba, de case. Entonces, si yo con un goteo le voy a regresar el 120% con esto, y tomando en cuenta la eficiencia, casi tendría que regar el doble de agua para que yo pudiera obtener buenos resultados con el manejo del cultivo. Pero eso no quiere decir que ya yo al aplicar esa cantidad de agua está haciendo lo correcto, porque estoy erosionando el suelo, la materia orgánica la estoy arrastrando hacia partes más abajo de todo el predio, si es que tiene mucha pendiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de riegos que se implementan. ¿Cómo se riega la caña de goteo? Bueno, nosotros tenemos una configuración que proponemos, que es el surco piña. Esta fue hecha y es propuesta para que se pueda trabajar mecánicamente bien el suelo. Si se quiere hacer
por ejemplo, lo que mencionaba, una quiebra de suelo, meter ganchos, entonces se puede hacer sin mayor problema por la configuración que se tiene ahí, ¿no? Bueno, en cuanto a ventajas y desventajas, la única desventaja que yo le veo al goteo en contra de un riego por gravedad o ya sea por aspersión es la capacitación que tiene que tener el personal para dar un buen manejo a este sistema de riego. Yo he escuchado personas que dicen que, bueno, es otra mentalidad la que tú tienes que tener para manejar ese tipo de sistema de riego por goteo, pero lo que obtienes más adelante en cuanto a rendimiento es mucho mejor, tienes un control mejor en cuanto a humedad y de fertilización. Por ejemplo, la eficiencia que tiene el riego por gravedad o rodado es de entre 40 a 60% de efectividad o de eficiencia. El goteo tiene del 90% hasta más del 90% tiene la eficiencia de este. Entonces, es muy importante que la uniformidad, por ejemplo, de riego es mucho más baja de gravedad contra un goteo que es mucho más alta. ¿Qué quiere decir la uniformidad? Es que todo mi campo se esté regando de igual manera en las partes altas, partes bajas. Entonces eso quiere decir la uniformidad. El riego por gravedad es muy difícil si nosotros no contamos con un terreno que sea plano o un poquito pendiente a favor de a donde queremos llevar el agua. Es muy complicado que se pueda manejar de buena manera como se maneja un riego por goteo. La humedad del suelo, ¿cómo lo vamos a manejar con un sistema de riego por gravedad? Pues nunca vamos a estar en el punto que queremos estar. Vamos a estar siempre en punto de marchitez permanente o vamos a tener la saturación del suelo. Nunca vamos a estar en capacidad de campo, que es como queremos manejar o que siempre queremos nosotros que el suelo esté para que el cultivo pueda desarrollarse de mejor manera. Entonces el goteo es mucho más manejable, siempre vamos a estar dentro de este parámetro y se nos va a hacer mucho más fácil. La capacitación, pues como lo había dicho, en riego por gravedad es muy poca en la que en la que el personal se tiene que enfocar y en el goteo es indispensable por todos los componentes que tiene este sistema de riego, es indispensable que el personal esté capacitado y que sepa todos los componentes que lleva este proyecto de un sistema de riego por goteo. La inversión en un riego de gravedad es muy baja. En el goteo es algo alta la inversión que se tiene que tener, pero de igual manera se recupera por los años que te puede durar un sistema de riego por goteo, dependiendo también del mantenimiento y dependiendo también de la capacitación que tenga el personal que va a manejar todo este sistema. Entonces, para mí es indispensable la capacitación del personal que va a estar operando el sistema de riego. En cuanto al fertirriego, pues, o fertilización, como lo quieran llamar, bueno, el fertirriego en gravedad se complica mucho por lo que le mencionaba, de que el campo siempre va a estar saturado. Eso va a complicar que cualquier fertilizante que yo abone al cultivo va a estar disponible porque el suelo va a estar muy saturado, las raíces se van a proteger, entonces no van a ni a tomar el agua necesaria ni a tomar el nutriente necesario. En cuanto al fertirriego en goteo, pues es mucho más eficiente. Siempre va a estar disponible en campo, siempre va a estar disponible para la raíz, porque siempre vamos a estar dentro del parámetro de capacidad de campo. Capacidad de campo, como ya lo sabrán, es el punto o es el estado físico del suelo en el cual la raíz se puede desarrollar de manera óptima y así absorber el agua y los nutrientes que ocupe
durante todo su desarrollo y etapa fenológica. Bueno, la propuesta de riego por goteo que nosotros hemos manejado aquí en el Bajío y en unas partes aquí de Veracruz, como lo había mencionado, siempre proponemos esta, nos ha funcionado. Entonces, el distanciamiento entre hilera puede variar entre 1.8 a 2 metros. Es el distanciamiento entre hileras o líneas regantes. El distanciamiento entre planta o, bueno, o goteros va a estar de plantas, que es como viene el surco piña. Ahorita vamos a ver una imagen para que lo puedan ver mejor. Es de 60 centímetros. El sistema de riego es el goteo enterrado, eso para facilitar un poquito la cosecha. La manguera que proponemos nosotros es la Drignet PCAS, PC que quiere decir que es autocompensado y que es antisifón, eso para evitar que se entren partículas de tierra o cualquier otra cosa, ya que como va a ir enterrada, entonces tenemos que proteger bien el gotero. O la Typhoon Plus, que en su caso esta es más hecha para terrenos muy planos. Igual a la diferencia, si logran ver, la manguera de arriba es una Drillnet, tiene una membrana que es esta membrana la hace ser autocompensada. Quiere decir que si yo tengo un terreno con mucha pendiente, esta membrana lo que va a hacer es me va a regular el caudal de ese gotero para que, por ejemplo, una línea no se me vacíe en la parte más baja y la parte más alta no me esté regando. Esta es la función de la membrana, que es el que hace el autocompensado de esta manguera. Entonces, esa manguera se ocupa para terrenos que tienen mucha pendiente y en su caso, cuando son terrenos muy planos, se puede también proponer la Typhoon Plus. Número de manguera por línea de cultivo, pues sería una manguera. El calibre que proponemos es la 12500. El caudal es de 1 litro por hora. El espaciamiento entre cada emisor viene siendo de 0.50 metros. Y la lámina de diseños que nosotros proponemos y que hemos visto que siempre casi se comporta de la misma manera es de 6 milímetros. Entonces, todo el cálculo de diseño que ya les había comentado de la evaporación con el requerimiento hídrico de la planta, pues te da la evapotranspiración, y la lámina de diseño que proponemos es de 6 milímetros. Bueno, este es un poquito cómo viene configurado el surco piña. Como pueden ver, la manguera va enterrada. Al momento de hacer los surcos, tiene que ir ya enterrada la manguera. Son a 30 centímetros al centro de cada línea del cultivo. Entonces, esto nos hace un total de entre hilera de cañas, nos hace 60 centímetros. La caña puede ir enterrada a los 15, 18, 20 centímetros. Eso va a depender de cada zona, qué tanto les permite el suelo enterrar la caña. Pero lo que sí nunca tiene que variar es que la manguera tiene que quedar abajo 5 o 10 centímetros, cuando mucho, del nivel del tapado de la caña donde se va a colocar la caña. Entonces, la manguera siempre tiene que quedar 5 centímetros abajo del nivel del sembrado de la caña. Bueno, esta igual podemos ver que la correcta instalación de la manguera. Igual les recomiendo siempre que no sé si ya cuando vayan a instalar o se decidan por instalar un sistema de este tipo, el monitoreo de la instalación de la manguera tiene que ser muy importante, porque de nada va a servir un buen diseño, una buena elección de material, de las líneas regantes en cuanto a flujo. De nada va a servir si yo no le pongo mucho cuidado a este tema de instalación. Hay que verificar que el gotero siempre esté mirando hacia arriba, que no esté mirando hacia los lados, que siempre se mantenga un nivel uniforme en cuanto al enterrado de la manguera. Entonces, estos
procedimientos son muy importantes para que igual el cultivo pueda tener el mayor éxito del mundo. Aquí podemos ver un poquito más de forma más alejada de cómo viene la configuración, como lo comentaba, 60 centímetros entre línea de caña, y en este caso se instaló la manguera a cada 2 metros. Una sola línea de manguera te va a regar dos líneas de cultivo de caña. Esto me genera más metros lineales de caña. Por ejemplo, yo con una configuración de 1.40, que es por lo que se maneja aquí en la zona, a 1.30, yo tengo 7.144 metros lineales de caña de azúcar. Con esta configuración, yo tengo 10.000 metros lineales de caña de azúcar, regada solamente con 5.000 metros lineales de caña. O sea que 5.000 metros lineales de manguera, perdón, te riegan 10.000 metros lineales de caña. Es mucho más, es más ahorrativo. La configuración es la que te ayuda igual a que el trabajo de cosecha o de tratamiento o mecanización del suelo sea mucho mejor. Aquí podemos ver en la parte derecha ya una válvula, es una válvula de riego en la cual se secciona un área determinada dependiendo de cómo se vaya configurando en diseño, que te va regando ya pues el cultivo. Ahí se puede ver que ya germinó, entonces para que lo vean de manera más general. Esta es una caña ya después de 60 días ya germinada. Si logran ver, también se logra apreciar las dos líneas de caña. La manguera está enterrada, entonces ahí para que lo tengan bien visto. Bueno, elementos a considerar para la implementación de riego por goteo. Bueno, la respuesta, igual voy a dar la respuesta de la pregunta número 2, que es, la respuesta sería el inciso C. Entonces, y la siguiente pregunta, pues, ¿cómo se llama el proceso de solo aplicar fertilizante vía sistema de riego? Esa es la siguiente pregunta, y para que igual participen. Bueno, dentro de los elementos para la implementación que son muy importantes para un riego por goteo está la correcta preparación de suelo. Lo que nosotros buscamos es que la preparación del suelo sea de una manera que quede muy fina, que nosotros no veamos terrones. Esto nos va a complicar, por ejemplo, si queremos germinar con el sistema de riego ya instalado, el encontrar terrones, eso nos va a impedir que nosotros podamos germinar con el sistema de riego por goteo. Entonces, no sé si igual han visto cuando le echan a una hoja de papel gota por gota, lo que queremos es que esta agua avance por capilaridad. Entonces, al momento de encontrar terrones muy grandes, esto se nos va a complicar muchísimo. Este punto es muy importante para una correcta instalación de este sistema. Otro, pues, es contar con el implemento adecuado para el surcado e instalación de la manguera. En este implemento pueden ver que tiene dos ruedas hacia los lados. Esto es muy importante porque esas dos ruedas te van a mantener una profundidad homogénea en todo el terreno. Si tú tienes un bajito ahí en el terreno, esas llantas siempre te van a mantener en la profundidad adecuada de la manguera. Ahí logramos ver que va a dar soporte al rollo, el timón, el equipo que ya cuenta con, bueno, aquí no se logra apreciar muy bien, pero es un inyector donde ahí va pasando la manguera, se va desenrollando. Tenemos los dos alerones que van haciendo el surcado, y el inyector siempre tiene que quedar, como ya le había mencionado, 5 o 10 centímetros abajo del nivel de surco. Entonces, las características y las medidas que nosotros, bueno, o que tienen que
que tener con este equipo, nosotros igual se lo podemos proporcionar. Eso se pudiera hacer con cualquier herrero de ahí de la zona. Entonces, pero sí es muy importante que el equipo esté bien bueno, diseñado para la correcta instalación de la manguera. Algo muy importante que también pues, te puede impactar en cuanto al rendimiento es el control de maleza. El control de maleza, si nosotros no lo realizamos en los primeros 3 meses, que son los meses más importantes en cuanto al desarrollo de la planta y establecimiento en el terreno, podemos tener pues, grandes consecuencias en cuanto al impacto del rendimiento. Entonces, el uso de preemergentes después del sembrado no tiene que pasar a lo mucho 5 días. Entonces, este control, aunque nosotros no veamos maleza en campo, este sellado que vamos a hacer para que no salga la maleza a futuro, nos va a ayudar mucho para que nosotros también podamos dar paso a una fertilización temprana al cultivo y así que se vaya desarrollando de manera adecuada. Lo que no queremos ver es esto ya es maleza en campo, con la manguera enterrada, ahí se puede ver la caña que es un poquito de mala calidad, y al lado derecho podemos ver también maleza ya controlada, pero muy tarde. Esto te puede impactar también en la emergencia de la caña, del hijuelo, porque retarda el desarrollo de esta misma, entonces es muy complicado de obtener rendimientos que nosotros quisiéramos y el control de maleza lo hacemos de manera muy tarde. ¿Cuánto podemos o perdemos por presencia de maleza en campo? Por ejemplo, si yo hago el control, como lo había mencionado, de forma preemergente, a los 0 días, si yo tengo rendimiento, puedo lograr un rendimiento de 100 toneladas. Puede ser más, yo lo puse así para que se entendiera un poquito mejor. A los 0 días, si yo mantengo mi caña libre de maleza, puedo obtener un rendimiento que es del 100%, 100 toneladas. Si yo dejo mi maleza 30 días en campo, desde la siembra a 30 días, automáticamente ya estoy perdiendo el 15% de todo ese rendimiento que voy a obtener al final, que al empezar, control bueno de maleza es un 100%. Si yo dejo la maleza 30 días, va a bajar automáticamente 15%. Si dejo la maleza 60 días, voy a perder el 30%. Si yo dejo la maleza los 90 días, voy a estar perdiendo el 40% del total de mi producción, mi potencial de haber producido caña. Y si siempre tengo el campo con maleza, voy a estar perdiendo el 60%. Entonces, esto es a grandes rasgos. Si nosotros no tomamos en cuenta este control de maleza, bueno, vamos a estar dejando perder el cultivo. Hay que tomar mucho en cuenta este tipo de actividades, programarse siempre antes, para cuando ya se siembre la caña, ya estar aplicando casi el preemergente. Otras actividades después de que ya se ha sembrado, a lo mejor en ciertas partes del cultivo, bueno, del predio, no germinó al 100% la caña, entonces siempre hay que establecer el área o definir el área de despoblación. Esto también nos va a hacer darnos cuenta cuál es el porcentaje de germinación que nosotros obtuvimos en la siembra. Esto es muy fácil, solo consiste en seleccionar 5 puntos de 100 metros lineales por predio, realizar un conteo de áreas sin caña superior a los 50 centímetros. Bien, en esos 50 centímetros puede caber una cepa de caña, entonces considerar esa medida de 0.5 metros, sumar las cañas los metros que no tienen caña y restarse los 100 metros, o bien, por ejemplo, en 5 puntos muestreados, yo agarré 5 puntos de 100 metros, eso me hace 500 metros lineales de caña. Se identificaron 100 metros lineales sin caña. Entonces,
automáticamente eso me indica que yo tengo un área despoblada del 20%. Entonces, si yo tengo, como lo había dicho, con esta configuración de 10,000 metros lineales de caña, automáticamente tengo ya 2,000 metros lineales en una hectárea sin caña. Entonces, eso nos hace dar cuenta si la tarea de hacer resiembra la debemos de considerar ya arriba del 10-15%. Eso, bueno, dependiendo también de cómo analice todo el costo de la mano de obra para hacer la resiembra. Lo que no nos debe detener es que si se puede hacer, hay que hacerla. Tenemos el riego ya instalado. Entonces, de tal manera que la caña que sembremos, busquemos que germine con el goteo. Otro punto muy importante es estar haciendo biometrías para estimar cosecha, para lograr el tonelaje que nosotros vayamos a ocupar o que queramos alcanzar. Siempre hay que estarlo manejando con biometrías para conocer cómo vamos. A lo mejor otro parámetro que no nos pueda, o que el riego no lo está haciendo, nos puede indicar otra cosa. Por ejemplo, hay que tomar 10 tallos o hay que tener 10 tallos por metro mínimo con un peso de 2 kilos para que me pueda dar 200 toneladas. Entonces, si yo tengo 10 tallos por metro o aseguro que todo mi predio tenga 10 tallos por metro, con un peso a lo mejor no de 2 kilos, pero no sé, de 1.8 kilos, automáticamente eso me quiere decir que yo voy a tener un rendimiento de 180 toneladas por hectárea. Siempre hay que considerar las mermas de cosecha, que esas son muy importantes, que hay veces que también no le ponemos el ojo adecuado o la lupa y que lo dejamos pasar. Siempre hay que tener una cosecha muy bien realizada, muy bien programada, que la caña en el mes que se debe de cortar sea en el cual se corte, porque como ya saben ustedes, si yo dejo pasar mucho más tiempo, va mermando el peso de la caña. Yo sí recomiendo hacer muestreos de lo que queda en campo. Por ejemplo, establecer en puntos del ya cosechados, en parcelas ya cosechadas, establecer puntos en el cual yo agarre 25 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, la capacidad que ustedes crean que es lo más adecuado o que puedan hacerlo, y ahí con la mano de obra que tienen al alcance, y identificar la caña corta. Por ejemplo, hay veces que mucha gente, al más cuando lo hacen de forma manual, pican la caña. Entonces, caña que se queda en campo, igual caña entera y trozos. El despunte que a lo mejor el cortador de caña lo hace muy abajo, eso también nos cuenta o nos puede impactar en el rendimiento. E igual identificar el tocón, la altura, que a veces queda muy arriba de la parte en la que deben de cortar la caña. Entonces, todo eso es caña que da y te puede fácil. Yo he monitoreado predios y a veces quedan 10 toneladas ahí perdidas entre la suma de todo eso. Entonces, eso, ya como está pagado el precio de la caña, 10 toneladas que se te queden en una hectárea, pues ya algo de dinero. Imagínate que si tú tienes 100 hectáreas, que te queden 10 por hectárea, ya es un dato que sí te va pues a mover el tapete, ¿no? Entonces siempre hay que estar muestreando la merma en campo para conocer bien ese dato. Si tú tenías estimado 200 toneladas por hectárea y luego te quedas con 150, a lo mejor haciendo este tipo de muestreo te vas a dar cuenta que pues las 50 toneladas que tú perdiste, o a lo mejor un poquito menos, se te queda en campo. Entonces hay actividades en las que se puede mejorar toda esta merma. Bueno, el equipo de fertilización que nosotros recomendamos es un FertiKit, que es el controlador, que tiene controlador y pH, es, el que nosotros recomendamos. Bueno,
Para hacer fertirrigación, como el nombre lo indica, es la aplicación de fertilizantes con agua de riego, que es la suma entre fertilización y irrigación. Eso es lo que quiere decir. Hay veces que, por ejemplo, en el temporal de lluvias nosotros no ocupamos regar agua o llevar esa capacidad, el campo a capacidad de campo. Solamente hacer inyecciones rápidas de fertilización, eso es como se conoce fertirrigación. Entonces, pues el punto muy importante de la fertirrigación, pues el suplir nutrientes a la planta con precisión a través de la línea de goteo directamente al sistema radical. Eso quiere decir que se lo vamos a poner en la boca de cucharaditas. Entonces, no es lo mismo que estar fertilizando con un sistema que como lo hacemos de temporal. En este caso vamos a estar fertirrigando con el goteo, haciendo caerlo gota a gota y buscando que el cultivo lo aproveche de mejor manera. Bueno, las ventajas, pues incrementa la eficiencia del agua de riego, al igual que la del fertilizante, y pues que ya sabemos que el precio aumentó el doble, entonces eso nos obliga a ser un poquito mucho más eficiente en la aplicación de fertilizantes. La aplicación precisa de nutrientes de acuerdo a la demanda de cultivo. No es lo mismo que tú te sientes en una mesa y que te pongan la comida, por ejemplo, de un mes. Tú vas a comer solamente para saciar el hambre que traes en ese instante. En este caso, como se hace en temporal, es algo parecido a lo que expliqué ahorita. La ventaja que podemos nosotros, que tenemos con este sistema de riego, es que vamos a estar fertilizando dependiendo de la etapa fenológica de la caña y de la demanda de nutrientes que ella requiera, pues. La aplicación de agua y fertilizantes solamente es de un volumen determinado en el suelo. Es mucho más preciso, como se había mencionado antes, comparado con la eficiencia de un riego por aspersión o gravedad. Bueno, ventajas, como ya lo había dicho, dosis frecuentes y más balanceada, un menor costo en manos de obra. Me ha tocado ver que en un rancho han fertilizado 24 hectáreas en solamente 2 horas. Entonces eso sí te ayuda mucho, ¿no?, a tener este tipo de sistema de riego. La posibilidad de empleo de aguas y de suelo de baja calidad. Reducción también en el tráfico o maquinaria agrícola. Eso ya evita o no te genera mucha compactación dentro de campo y pues una fácil automatización de este sistema. Este es el equipo que le mencionaba, es un FertiKit MX, trae un controlador, un arrancador, una bomba, igual trae un medidor de pH y conductividad. Esto es para estar también monitoreando si se quiere hacer una aplicación de fertilizantes controlando estos parámetros. Este FertiKit puede instalarse con 3 tanques hasta 5 tanques. Pues hay que manejar fertilizantes solubles, siempre siempre hay que considerar también la compatibilidad de estos mismos, no estar haciendo una mezcla que te pudiera ocasionar un taponamiento de filtros o más grave, un taponamiento de goteros. Siempre hay que considerar esta mezcla de fertilizantes. Como ya lo había dicho, ofrece hasta 6 canales de dosificación que van de 50 a 1000 litros por hora cada uno. Caudales que pueden instalarse aún así y ustedes ya tengan un sistema de riego por goteo. Este se puede adecuar, que va a su sistema, que va desde 5 metros cúbicos por hora hasta 700 metros cúbicos hora. Eso es lo que te puede dar tu capacidad de la bomba principal. Opera con una presión de 3.5 bar hasta 8 bar de presión. Se integra fácilmente con la mayoría de los sistemas de control y monitoreo, que en este caso sería con controlador de pH y humedad.
fabricado con marco de aluminio que resista la corrosión en contacto con fertilizantes que pudieran ocasionar algún daño. Y pues como ya lo había dicho, controla el pH y la conductividad eléctrica. Bueno, la conductividad eléctrica eh, mide la capacidad del suelo o agua para conducir corriente eléctrica. Como ustedes saben, en cada fertilizante es un sal, entonces te va impactando pues en el momento de absorber todos los nutrientes, ¿no? Bueno, a ver, aquí le voy a lanzar la otra pregunta. Bueno, la respuesta de la anterior era el fertirriego, como lo había comentado ahorita. La siguiente es: ¿en qué te ayuda el control de pH y conductividad eléctrica o el manejo de estos parámetros en una fertilización? Igual a ver si doy un poquito más de tiempo para que puedan contestar, que es lo que estoy explicando un poquito. Bueno, como mencionaba, cada fertilizante es una sal. Una sal pues te mejora la conductividad eléctrica. De esta manera se mide este parámetro. Una salinidad baja, podemos decir que es de 0.8 decisiemens por metro. Una salinidad o conductividad media es de 0.8 a 1.6 decisiemens por metro. Una alta, que dentro de esta conductividad, la caña soporta un poquito de conductividad que se encuentra entre 1.6 hasta 3 decisiemens por metro. Y una conductividad eléctrica, pues ya alta, va a superar ya los 3 decisiemens por metro. Entonces, hay unos cultivos que solamente te aguantan hasta 1.6. En este caso, la caña de azúcar maneja un poquito de conductividades altas. Entonces, esto es muy importante para el momento de que nosotros queramos facilitar el control de pH y de conductividad. En cuanto al pH, pues eso también facilita la disponibilidad de nutrientes en el suelo, dependiendo de qué nutrientes yo quiero aplicarle o le hace falta a la planta. Yo tengo que manejar un pH adecuado para que la planta lo absorba de manera adecuada. Es como uno cuando te dan la sopa muy salada, pues difícilmente uno la va a ingerir, porque eso pues, no nos gusta. Bueno, al menos a mí no. Entonces, siempre tenemos que encontrar un punto en el que la comida que nos están dando pase de la mejor manera, o lo ingeramos de mejor manera. Entonces, algo comparado con la conductividad y pH es lo que buscamos. Entonces, un pH óptimo anda entre 5.6 hasta 6.5, dependiendo también del nutriente que se quiera aplicar o el elemento. Valores altos de pH, pues te reduce la capacidad de reducción de todos estos nutrientes. Y valores bajos, pues de igual manera te va a reducir, y también te genera niveles tóxicos de aluminio y manganeso. Entonces hay que, siempre en campo, si nosotros ya tenemos un sistema de riego de esta magnitud, hay que controlar todo este tipo pues de parámetros, ¿no? Y más, como yo lo mencionaba ahorita, el tema de los fertilizantes, hay que hacerlo mucho más eficiente, porque ahora sí se va a impactar en la bolsa pues de todos, ¿no? De todos los que queremos hacer que nuestro campo rinda. Entonces hay que tomar mucho en cuenta el estar monitoreando y controlando estos parámetros para que la planta lo pueda absorber de la manera, o bueno, que lo que estemos aplicando se absorba de la mejor manera, y hacerlo así mucho, mucho más eficiente. Como lo mencionaba antes, nada más hay que tener en cuenta la compatibilidad de fertilizantes para no crear una reacción ahí en el sistema. Esto te va a evitar de muchos problemas en cuanto a taponamiento de filtros o alguna mezcla que no se debe de hacer, y eso
para evitar también que cualquier sustancia o reacción pase hacia los goteros, y una vez que pues esto pase va a ser muy complicado de darle manejo. Entonces lo que evitamos es esto, checar siempre la compatibilidad de los fertilizantes, haciendo pruebas de jarra o pruebas de solubilidad, para que nosotros conozcamos bien qué vamos a aplicar vía sistema. Bueno, la demanda de nutrientes por tonelada de caña va de 1.1 kilo de nitrógeno, con 0.4 de fósforo, 2.5 de potasio, 0.4 de calcio, 0.3 de magnesio y al otros microelementos que vienen acá. Eso es para el 1.1 kilo de nitrógeno es para generar una tonelada de caña. Entonces, si yo quiero 200 toneladas de caña, entonces tengo que aplicar solamente multiplicar ese requerimiento de 1 tonelada por el kilo de nitrógeno, que viene siendo 220 kilos de nitrógeno en forma general. Digo, eso también hay que tomar en cuenta el análisis de suelo, el análisis de agua, de qué tanto estoy aportando para que yo pueda hacer un programa de fertilización adecuado, si es que se toman estos requerimientos de nutrientes para la caña. Con este sistema de riego, nosotros tenemos que tomar en cuenta las etapas de requerimiento también, así como de agua, así tenemos que tomar también las etapas de requerimiento de nutrientes. Por ejemplo, la caña en la etapa de germinación, el elemento, el nutriente que más ocupa es el nitrógeno. El fósforo, en cierta parte, a veces que se recomienda mejor aplicarlo cuando se siembra, porque es un poquito menos móvil que el nitrógeno o cualquier otro elemento. Y el potasio, que son de los 3 elementos muy importantes para la caña, y esto igual para el potasio más importante para la maduración y concentración de azúcares, se ocupa en una etapa ya un poquito más terminal del cultivo. Entonces, la ventaja que nosotros vamos a tener con este sistema de riego y con los equipos de fertilización adecuados es que yo pueda hacer un programa de fertilización adecuada y que se vaya comportando conforme a la planta lo vaya requiriendo, en este caso la caña. Entonces esto vamos a estarle dando, tal vez no diario, pero a lo mejor sí hacer un programa cada 15 días de fertilización. Como ya lo dije, no ocupa mucha mano de obra, a lo mejor 3 personas solamente para estar ahí revolviendo todo lo que se vaya a aplicar. Entonces, eso nos ayuda pues, a ser mucho más eficiente, ¿no? Y a mejorar la producción. Bueno, los problemas. ¿Qué problemas podemos encontrar dentro del sistema de riego cuando se instala? Bueno, en la imagen de la izquierda pueden ver tubería quemada. Entonces siempre hay que considerar, porque cada elemento perdido pues siempre lleva a reparaciones, siempre tiene un costo de mano de obra, igual de materiales. Entonces estos cuidados sí, a lo mejor no impactan mucho empezando, pero ya después de hacerlo de manera continua ya pues hay que ahorrárselos, ¿no? ¿Cómo se evitan? Pues protegiendo los tubos expuestos, haciéndole un círculo, un área adecuada en el cual, si en ese caso se quema la caña, evitar que el fuego pues las consuma. Hay veces que no tienen que entrar en contacto directamente, sino solamente con lo caliente. La tubería se va doblando y queda de esta manera. Entonces lo más adecuado es proteger estos elementos que quedan expuestos en el momento de la instalación. Otro elemento, pues como ya lo mencionaba también, era la preparación del suelo. Aquí podemos ver la caña en la parte de arriba. Bueno, es la imagen de la derecha. La caña se observa en la parte de arriba, la línea de gotero abajo. No quedó a la profundidad instalada. Como lo mencionaba, hay que tener mucho
hay que poner hincapié en este tipo de ya de instalación cuando se quiere lograr el mayor éxito posible. Y como pueden ver, la preparación del suelo no fue la mejor. Vemos terrones que son muy grandes, que eso evitan que el agua, perdón, por capilaridad suba. Entonces, al momento del agua no encontrar esas condiciones físicas del suelo para poder subir, lo que va a hacer es que va a bajar por gravedad. Entonces, aquí logramos ver que no se pudo germinar con el sistema de riego por goteo, sino que toda el agua se fue abajo. Entonces, hay que tomar en cuenta la preparación del suelo, que tiene que quedar muy bien. En este caso, si no se puede hacer, a lo mejor intentar germinación con un sistema de riego por aspersión. Otro problema, pues la inclusión de raíces. Este es más de un tipo de manejo de riego. Este problema se da mucho cuando, por ejemplo, nosotros dejamos de regar un tiempo muy largo o dejamos de usar el sistema de riego. Lo que va a hacer la raíz es que como ya la tenemos acostumbrada a que le estamos dando un riego adecuado, cuando yo pare el riego, lo que va a hacer es buscar el agua. Entonces, ¿dónde pudiera encontrar el agua? Pues a lo mejor dentro de la manguera o hay unas gotitas ahí en el gotero. Entonces, eso va a ocasionar la inclusión de raíces. Se puede usar un método con trifuralina para repeler un poquito las raíces y así se para mucho tiempo el sistema de riego. O, bueno, lo adecuado es, lo que nosotros recomendamos es de que empiezas a reparar, está regando, que es en tiempo de corte, hasta los 11 meses, parar a lo mejor, dependiendo de la zona, 15 días antes de cosecha o 30 cuando mucho, pero no dejar mucho tiempo el sistema parado porque eso puede ocasionar que las raíces se vayan incrustando aquí en el gotero. Por eso también mencionaba que las cosechas al momento, bueno, de realizarlas, tienen que estar muy bien programadas para que uno sepa también de cuánto tiempo antes va a parar y así programarse también con las reparaciones, porque hay veces que se tienen que hacer, eh, o con la utilización de preemergentes y todo eso, ¿no? Entonces, este problema es más por el tipo de manejo que le damos al riego nosotros. Entonces hay que evitar todo esto. Como lo mencionaba, pues los suelos arcillosos requieren mucho cuidado en su preparación, ya que es donde más problemas de germinación se tiene. Hay que cuidar mucho ese tema, como lo mencionaba. Un suelo mal preparado y evitar terrones para que el agua pueda avanzar por capilaridad y así pueda hacer eh, un buen contacto del agua con la semilla y así pueda germinar. Okay. Bueno, de la respuesta anterior, bueno, la respuesta era, la pregunta era, ¿en qué ayuda el control de pH y conductividad eléctrica al aplicar fertilizante? Pues es ayuda a la raíz a absorber de manera eficiente los nutrientes aplicados. Esa era la respuesta de la pregunta anterior. Y la siguiente es propiedades físicas del suelo ideal para que hacer disponible el agua y nutrientes a la planta. Entonces es un temita que vamos a ver aquí con el equipo de monitoreo. Como ya lo mencionaba antes al empezar la plática, yo creo que esto es uno de los elementos muy importantes en cuanto para evaluación de nuestro sistema de riego, ya sea riego por goteo, por aspersión. Este es el elemento que nos va a decir si nuestro diseño, nuestra preparación de suelo, si nuestra operación del sistema, si todo el equipo que yo tengo para aplicación de fertilizantes está funcionando de la mejor manera. Este es el punto de prueba. ¿Y cómo podemos hacerlo o llevarlo a cabo? Pues monitoreando la humedad de campo. Eso es muy importante para cualquier tipo de cultivo.
si queremos sacar el mayor rendimiento posible. De los equipos que nosotros ofrecemos, bueno, es el sensor Delta T, que funciona con un portal de un Manage. Como lo pueden ver, ese portal lo pueden abrir, lo pueden visualizar en computadoras, en su iPad, en su celular. Eso es para estar monitoreando el campo, la humedad en campo y de manera real, o sea, de manera precisa. El sistema de monitoreo de Netafim lo que nos va a ayudar a hacer o realizar es cuánto vamos a regar y cada cuándo vamos a regar o cuándo vamos a estar regando. Es lo que ha de cuenta que vamos a tener un radar en el campo, que vamos a poder ver qué es lo que está pasando en suelo. A lo mejor yo ahorita tengo un sistema de riego por goteo en X cultivo y yo hago un cálculo de cuánto le tengo que regar a la planta por solamente ver el sol. Entonces pudiera yo estar aplicando de más, que eso es mayor agua, mayor consumo de energía, entonces eso se traduce a dinero, ¿no? O a lo mejor estuviera regando de menos. Entonces esto es lo que nos ayuda, todos los equipos de monitoreo, y más en campo es lo que nos ayuda a ser un poquito más fino y así a poder ayudar a la planta en lo que estamos aplicando. ¿Qué es lo que medimos con los sensores de humedad? Como lo había dicho antes, la capacidad de campo quiere decir que si yo agarro 1 kilo de tierra y lo peso, el 50% va a ser suelo, el 25% aire y el 25% agua. Ese es el término que se le conoce como capacidad de campo. Va a depender de diferentes tipos de suelo. El arcilloso, el punto de capacidad de campo es mucho más alto por ser partículas un poquito más finas, pero por lo general es así como se explica lo que es capacidad de campo. ¿Qué es lo que busco yo estar? Pues siempre en que el agua esté disponible, que yo no esté en un punto de saturación o que esté en un punto de marchitez permanente. Entonces, eso es lo que vamos a estar midiendo en campo con estos sensores. A esto lo podemos medir con porcentaje de humedad. Y aquí como lo mencionaba, cada tipo de suelo te puede presentar una capacidad de campo algo diferente. Por ejemplo, un suelo arenoso, su capacidad de campo anda en un 9%, un franco arenoso un 14%, el franco arcilloso, que es un suelo medio, o igual como el franco, andan en 22 y 27% de capacidad de campo. Entonces, esto es muy importante también. Hay unas ya empresas que te hacen análisis de suelo que te dan estos 3 parámetros, que es capacidad de campo, punto de marchitez permanente y punto de saturación. Entonces, es muy bueno que se hagan ya estos análisis de suelo para conocer las propiedades físicas de este mismo y así tener en cuenta todos estos parámetros que lo puedo completar con un sistema de monitoreo de humedad para que yo sepa qué tanto voy a regar y cada cuándo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Por ejemplo, un suelo, como lo decía, arenoso, no se comporta de igual manera que un suelo arcilloso. En la parte izquierda pueden ver un suelo ligero, por ejemplo, el bulbo de humedad a los 15 minutos, 40, 1 hora o 24 horas tiende a comportarse que avanza de manera hacia abajo por gravedad, porque las partículas que se encuentran en este suelo son muy grandes, entonces la capilaridad les cuesta un poquito al agua, entonces se tiende a irse por gravedad hacia abajo, y en la parte de la derecha ya encuentras un suelo un poquito más arcilloso, que eso por ser tiene partículas más finas, entonces al momento de implementar el riego, el bulbo va creciendo hacia los lados de manera horizontal, no tanto vertical como el arenoso. Entonces, eso es lo que vamos a estar monitoreando en campo para yo saber, a lo mejor si estoy regando de más
o estoy regando de menos. Bueno, el equipo de monitoreo de humedad consiste en un medidor de agua, que este se conecta a la línea, en este caso la manguera que por donde va pasando el agua, y el sensor pues es el que va instalado a cierta profundidad. Ese sensor puede ir enterrado, solamente hay que definir el lugar en el que yo quiera monitorear, y la profundidad puede ir desde 15, 20, 30 hasta 60 centímetros. Eso va a depender de la profundidad que yo quiera instalar y quiera monitorear el suelo. Como ahí lo ven, es muy fácil instalarlo, nada más hay que definir. La estructura se comporta un poquito, es un repetidor, o así, bases. Por ejemplo, ahí, si logran ver aquí en la parte izquierda, que dice ARSense, en este equipo van conectados dos sensores, como el que se ve ahí que está siendo enterrado, y el medidor de flujo, que ese medidor te va a dar la cantidad de agua y los milímetros aplicados en un riego. Y te va a dar en la hora en que empezó y en la hora que terminó. Entonces, y los sensores te van a dar el porcentaje de humedad que llevó, bueno, en el cual se encuentra tu campo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en el portal? En la parte izquierda vamos a ver el porcentaje de humedad, como ya lo había mencionado. Si tú haces tu análisis de suelo tu análisis de suelo a lo mejor te arroja que tu capacidad de campo es de 30%, entonces con este portal tú te puedes dar cuenta, y con este sensor, cómo se está comportando la humedad en campo. Entonces eso te va a dar mucho más facilidad de tú estar programando tus riegos cada tiempo. La línea roja representa un sensor, también así como la verde. La línea rosa es la información que te genera el medidor de flujo. Entonces, si logramos ver la línea rosa, cada vez que hay un riego, la humedad tiende a ir hacia arriba. Paramos, eh, la humedad se va hacia abajo, volvemos a tener otro riego y la humedad se va hacia arriba. Entonces, el equipo de monitoreo que nosotros manejamos es muy sensible. Entonces, por lo que se logra ver aquí, lo logran ver, se comporta o reacciona a cada riego de manera inmediata. Igual podemos ver un apartado de qué tanto, qué tanta agua, qué tanto duró el riego, cuántos metros cúbicos o milímetros, como lo queramos ver. Bueno, se elaboró este riego. Igual pueden ver que cada vez que se riega, la humedad se comporta hacia arriba, y cada vez que para, pues se va comportando hacia abajo, ¿no? Bueno, como lo decía, es lo que te va a ayudar a, a visualizar este tipo de monitoreo. Se te va a dar cuenta si estás regando de manera adecuada en un determinado tiempo. Entonces, yo creo que ahorita va a ser de mucha ayuda, por el tema que ya comentaba también. El país se encuentra pues, en situaciones difíciles en cuanto a sequía. Tal vez no tanto en el sureste, pero yo creo que en un futuro sí vamos a tener que ser mucho más precisos en cuanto a la aplicación de agua, y yo creo que ahorita ya nos demanda ser mucho más precisos en la aplicación de fertilizantes. Entonces, yo creo que sí hay que considerar este tipo de monitoreos, ya sea si ya tienen un riego instalado, sea goteo o aspersión. Yo creo que sí hay que considerar este tipo de implementación de monitoreo de humedad en campo. Y bueno, la pregunta, la respuesta, pues era el inciso A, que era capacidad de campo, y para que lo tomen en cuenta. Bueno, de mi parte sería todo. No sé si hay preguntas.
Muchas gracias, Iván. Sí, bueno, solo como dato, de todos los que participaron en la encuesta, más del 90% acertaron las preguntas, así que muchas felicidades a los que participaron y también a Iván por darnos la información oportuna para estas preguntas. A lo largo de la presentación nos estuvieron haciendo algunas preguntas a través del chat, entonces voy a comenzar a publicarlas para que Iván pueda dar respuesta. La primera es, ¿cuál es la vida útil de la manguera? Ok, esta manguera 12.500 fácilmente con el mantenimiento adecuado, que esto quiere decir que lavados, aplicación de ácido, a lo mejor si logra haber presencia de carbonatos en campo, te anda durando entre 8 o 10 años en campo. Entonces es también lo que te puede durar el cultivo de caña. Muy bien. La segunda, más que una pregunta, es una solicitud. Nos dicen que sí podemos facilitar las imágenes de los implementos para el surcado. Sí, claro. Las imágenes y un poquito las medidas o características también de- del implemento para que, digo, si se va a instalar ya el riego o la cintilla sea de la mejor manera, ¿no? Solamente ahí apóyame con el correo. No sé si lo puedo poner ahí en el chat. A ver, dame un segundo. Enrique, si pudieras compartirnos tu correo para hacerte llegar esta información, estaría increíble. Por acá tenemos más preguntas. Nos preguntan, ¿cuál es el tiempo de vida de una cintilla enterrada calibre de 12 milímetros con sus respectivos mantenimientos? Ok, sí, como lo había dicho, ya entre 8 o 10 años, ese es el- pues lo que dura en campo ya instalado, enterrada. Este calibre no se recomienda instalarlo de manera superficial porque pues, ya el sol ya la dañaría un poquito, entonces son calibres un poquito más altos, pero si la manguera va enterrada en la 12.500 perfectamente 8 o 10 años con el buen mantenimiento y buena instalación también. Muy bien. Tenemos por acá otra pregunta. ¿Qué recomendaciones generales para la cosecha de caña nos puedes brindar o nos puedes hacer? Ok, pues en cuanto a la cosecha, tener una cosecha muy bien programada en tiempo y forma. Digo, a mí me ha tocado ver que programan en tal fecha y se dejan pasar 15 días ya cuando una caña está en etapa de concentración de azúcares y logra el llenado de todo el fruto, bueno, del tallo. Si tú no cosechas de manera adecuada en tiempo y forma, te va mermando en cuanto al rendimiento. Otra, pues ya en la elaboración bueno, cosecha, implementar la cosecha es pues no estar compactando mucho, ¿no? El suelo, en que los carros en la manera mecánica no están dando muchas vueltas adentro de campo porque eso compacta mucho el suelo, puede dañar la manguera ya instalada. Lo que se recomienda es que por donde entre el carro, ahí mismo tiene que salir. Me ha tocado ver que pues ahí empiezan a dar la vuelta, entonces eso genera un poquito problemas de compactación. Igual también hacer lo que lo comentaba antes, que es estar monitoreando cuánta caña se queda en campo, porque esto te va a hacer mejorar. A lo mejor si uno tiene el control del personal que está realizando esta operación de cosecha, que a veces se hace de forma manual, puede pedir a la gente que no corte muy abajo la punta de la caña o que no corte muy arriba la parte del tocón o que no pique la caña. Entonces son ciertos parámetros que debe de uno de cuidar para que así sea mucho más eficiente la cosecha. Muy bien, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que tiene que ver con em, si la manguera estuviera a la intemperie, ¿tiene protección para rayos UV? Creo que está un poco relacionada con la que nos comentabas hace un momento del tiempo de vida de la manguera.
Sí, ya para, bueno, este calibre sí presentaría daños con los rayos, entonces ahí ya se recomendaría, si se va a poner o instalar de manera superficial, ya se recomendarían calibres más altos como 20.000 o 25.000 para que pueda soportar el contacto con los rayos UV, hasta 1 milímetro puede ser. Ok, perfecto. ¿Y la vida útil que nos comentabas está considerando las quemas o cosechas mecánicas? Sí, de hecho, esta configuración fue hecha para evitar, por ejemplo, el tema de cosecha al momento de que, si es con cosechadora, es diseñado para que las llantas puedan entrar dentro de los surcos, que no esté maltratando la caña. Entonces, como la manguera va enterrada por lo regular 15 o 20 centímetros, la quema no logra penetrar, no le hace daño. eh, y la cosechadora pues tampoco logra hacer daño, ¿no? Yo creo que le hace un poquito, la cosechadora le hace un poquito más daño a la cepa cuando no están bien afiladas las cuchillas, entonces a lo mejor te pudiera estar sacando mucha cepa, entonces, pero la manguera es con el tiempo de vida considerando la quema y la cosecha mecánica. Excelente. Y por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se reconoce que es el tiempo de realizar el replanteo de la caña? Pues haciendo muestreos de despoblación, como lo mencionaba, hay partes que, bueno, de manera visual uno se da cuenta cuando en ciertas partes del predio no logra germinar la caña. Si tú aprecias los 20 centímetros o 30 a lo mejor, hay una parte, bueno, de altura, por ejemplo, de la caña y que no es de manera homogénea, tú puedes realizar esta actividad que ya les comentaba, que era dentro de 100 metros medir la cantidad de despoblación o zona que no tiene caña arriba de 50 centímetros. Toda esa suma bueno, todas las medidas las vas a ir sumando y, por ejemplo, si yo en 100 metros lineales que hice o que me puse a medir arriba de 50 centímetros, me generó 10 metros que donde no hay caña, eso me quiere decir que yo tengo 10% de despoblación. Entonces, a considerar, pues ya de cada quien, eh, eh, hacer esta actividad para que se pueda reconocer el porcentaje de despoblación que se tiene en campo. Perfecto. Por acá nos preguntan qué tipo de mantenimiento o sustancias se recomienda para el taponamiento de las mangueras. Pues todo va a depender de qué sustancia. Por ejemplo, si son carbonatos, siempre se aplica ácido fosfórico, es lo que nosotros recomendamos al 10%, o sulfúrico puede ser. eh, para algas, a lo mejor un poco de cloro, y para la raíz la trifluorina, pero siempre va a depender de qué sustancias o qué partículas se encuentren en el gotero. Si es arena, a lo mejor hace falta un hidrociclón para retener estas partículas. Nada más hay que identificar qué tipo de partículas o sustancias son las que se encuentran en campo. Algo que sí le puedo mencionar es que también hagan un análisis de suelo. Eso de cajón tiene que ir antes de tomar la decisión de instalar riego por goteo. El análisis de agua es muy importante, eso eh, para considerar, o a lo mejor si hay presencia de hierro, es el principal enemigo del riego por goteo por el costo que lleva a controlar todo este elemento. Entonces, el análisis de agua tiene que ser lo más, antes de empezar o de tomar la decisión, tiene que ser lo principal. Y un poco relacionado con este tema, nos preguntan, ¿la reparación y el mantenimiento del sistema es más eficiente en un corte verde o en un corte con quema programada? ¿Y cuál es el que recomiendas? Pues va a depender, le digo, yo he visto que los dos son eficientes siempre y cuando lo hagas de la manera correcta. Entonces, bueno, si me preguntan, a lo mejor va a depender también del tipo de la topografía
del suelo, digo, ajá, del terreno, pues entonces yo no puedo meter una máquina cosechadora si mi terreno tiene mucha pendiente, pero la eficiencia de las reparaciones siempre va a ser de igual manera dependiendo de qué también se hagan las actividades. Es más que nada cuidar la cosecha para que pueda hacerse las reparaciones, si es que va a haber, de manera más adecuada, pues. Por acá tenemos otra pregunta que también está interesante. Dice, a los precios de hoy y con los suelos propensos a altos rendimientos, ¿qué opinas sobre los proyectos con cinta de pared delgada de reposición para cambiarla con cada cosecha y cuál es tu experiencia con ellos? Pues, bueno, básicamente solamente que habría que hacer un análisis muy bien hecho. Por ejemplo, cuánto te sale una manguera, un rollo de manguera. Eh, Digo, con esta configuración ya sabemos que ocupamos 5,000 metros de manguera. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado de qué tanto me puedo yo gastar al año haciendo esta reposición, la mano de obra, para la instalación, a qué tanto me puedo gastar yo con una sola instalación y con una manguera que te puede durar mucho más. Eh, Digo, yo, si me dices que sale más barato y es mucho más, mejor, el manejo es más rápido, no me va a costar tanto el de retirar o instalar la manguera con una de pared delgada, pues obviamente se va uno a veces con lo más barato y rápido, pero si hay que hacer uno el análisis muy bien hecho para tomar esta decisión, pues, o sea, ¿qué tanto me puedo gastar yo con una manguera de pared media que me puede durar 8 o 10 años y qué tanto me voy a gastar con una de pared delgada que voy a estar cambiando cada ciclo? Ok, pues sí, habría que hacer el análisis para ver qué es lo que le conviene según el caso que esté enfrentando. Por acá Así es. tenemos otra pregunta. Nos dicen que sí se puede utilizar el sistema de goteo en otro tipo de surcado. Sí se puede, entonces hay que nada más que considerar que, por ejemplo, ya vamos a ocupar más metros lineales de manguera. Eh, este sistema o esta configuración que yo les di es de un tipo surco piña que tiene 10,000 metros lineales de manguera, y digo 10,000 metros lineales de caña con 5,000 metros lineales de manguera. Con otra configuración, a lo mejor de 1,40 que le había dicho, tiene 7,000 metros lineales de caña y vas a tener 7,000 metros lineales de manguera también. Eso porque el bulbo que ya no lo puedo hacer una manguera para dos surcos porque el bulbo tiene que ser mucho más ancho, que tiene que ser de 1,40, entonces la manguera cuando mucho te abre 70 centímetros, 80 centímetros hacia los lados. Entonces a fuerzas tienes que estar metiendo por cada línea de cultivo una línea de manguera. Entonces sí se puede, nada más hay que considerar este punto, pues. Muy bien. Y bueno, por acá nos preguntan, ¿cuántos rollos y conectores necesitaría para reparar una hectárea en un mantenimiento promedio? Bueno, es que eso va a depender de la cosecha, como decía, el cuidado, ¿no? Que tengan eh, en cosecha. Si hay manguera, por ejemplo, en la instalación, que por lo general es lo que se encuentra, que se quema la manguera cuando no se entierra la manguera, o sea, queda expuesta. Entonces, del número ahí sí, la verdad que no podía dar unas medidas o rollos exactos de cuánto ocupa por hectárea. Eso va a depender de qué tan cuidada o resguardada esté la cosecha, pues eso va a depender de cada manejo que se le dé. Muy bien. Y por acá tenemos una última pregunta. Nos preguntan qué tan riesgoso es el quemado de la cintilla si cada año se quema la caña. No es nada riesgoso siempre y cuando la manguera esté enterrada, pues. Entonces eso tiene que ver mucho con la instalación. Sí, por eso también mencionaba que el monitoreo de este mismo, de la instalación, tiene que ser muy puntual, poner personal adecuado para que esté verificando la profundidad y que esté enterrada la manguera, porque obviamente si hay partes
del predio, que donde hay manguera que no esté tapada, el fuego pues va a entrar en contacto con ella y la va a quemar. Entonces lo ideal es estar revisando cuando se hace la instalación, que toda la manguera quede enterrada. Quedando toda la manguera enterrada, el fuego no le hace nada. Excelente. Y bueno, esas han sido todas las preguntas del lado de nuestra audiencia. No sé si quieras agregar algo más, Iván, a modo de cierre. Eh, pues igual recalcarles a todos que, digo, en cuanto al momento que estamos enfrentando, ¿no? De la sequía, de los precios de fertilizantes, y yo creo que también algunos agroquímicos, nos está orillando a ser mucho más eficiente, y a sacar el mayor provecho a nuestro campo, crecer de manera vertical y no de manera horizontal. Entonces, si hacer más productivo nuestro campo, entonces nos obliga a ser mucho más preciso en cuanto a la aplicación de agua fertilizante. Entonces, yo creo que tomar muy en cuenta eso, eh, para, pues, para ser más rentables, ¿no? Sería todo, vale. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Recuerden que los folletos de todos los productos que revisamos a lo largo de la presentación están disponibles para su descarga y si tienen alguna duda adicional sobre este tema o sobre estos productos, pueden contactar directamente a Iván o pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y también ver el contenido que publicamos en YouTube. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión, que sea de provecho para todos ustedes y cualquier duda, estamos aquí a su disposición. Muchísimas gracias. Saludos a todos.